Hola, bienvenidos a este tu canal cristiano Biblia y Evangelio. Aquí te edificarás con estudios bíblicos, oraciones y reflexiones bíblicas que serán de gran bendición a tu vida. Así que anímate, dale like o me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga. Dios les bendiga. En esta ocasión he querido dejarles un estudio bíblico bajo el tema el culto a las imágenes. Vamos a escuchar lo que esta persona tiene que decir y luego vamos a dar respuesta. Así que busca tu Biblia, lápiz, libreta y escucha atento a lo que se dirá. A nosotros, los católicos romanos, nos acusan de ser idólatras. Pero eso no es cierto. Lo que la Biblia sí condena es tener imágenes de ídolos, no de cosas sagradas como la Virgen María, o de Jesús, o de los santos. En el Antiguo Testamento había imágenes de querubines en el Arca del Pacto y más tarde en el Templo de Salomón. Sin embargo, nada de eso era considerado idolatría. El culto de las imágenes de los santos es aceptado en la Iglesia Católica. Los católicos romanos no adoramos imágenes, sino que creemos en la veneración de imágenes, que es algo completamente distinto. Aprueba la Biblia, la bendita y santa palabra de Dios, nuestro manual, nuestra brújula, el culto a las imágenes. Mire, la verdad es que cuando usted va a la Escritura, usted va a encontrar que en el Antiguo Testamento es cierto que en un momento dado, por ejemplo, se permite que Moisés, por mandato de Dios, prepare unos querubines para el arca del pacto. ¿Ok? Por ejemplo, allí en Éxodo 25, 18 al 20, usted va a encontrar la instrucción de hacer 2 querubines de oro labrados a martillo y para que estuviesen en la tapa del propiciatorio. Ahora, estos 2 querubines no representaban a 2 ángeles o 2 querubines en particular. ¿Cuál era el nombre del de la derecha y cuál era el nombre del de la izquierda? ¿A quién representaban para rendirle culto, adoración? A ninguno, no tienen nombre, porque sencillamente era una representación, algo simbólico que representaba pues ese trono de Dios. En el cielo, en ese lugar espiritual, hay un trono, hay un lugar espiritual de gloria donde está el Padre. Y donde hay ángeles querubines que rodean el trono. Simplemente la tapa del propiciatorio, que era el lugar donde la presencia de Dios descendía una vez al año, el día de la expiación. Por eso esos querubines estaban allí. Sencillamente eran una representación del trono de Dios, del lugar de Dios. Pero ahí ni se le prendía velas a esos querubines, ni se les prendía incienso, ni se postraban delante de ellos para orarle, para pedirle a cada uno favores o peticiones. De manera que era simplemente un uso sencillamente como un adorno o una forma de ilustrar lo que es el reino de Dios, el trono de Dios en medio de su pueblo. Es cierto también que el rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 6 verso 27, cuando prepara el templo, pone querubines en las paredes, ¿no?, del templo. Volvemos a lo mismo, simplemente era una cuestión de adorno, de ilustración, pero nadie se quedaba allí prendiendo velas, incienso, adoración, oraciones a estos querubines, porque ni siquiera tenían nombre. Entonces, cuando vamos a la Escritura, Éxodo capítulo 20, la Biblia claramente te dice en el versículo 12 en adelante: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. De manera que claramente aquí el texto bíblico de Éxodo 20:4 prohíbe el hacer imágenes. Los católicos romanos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, dice que lo que prohíbe la Biblia no es hacer imágenes de cosas santas o sagradas, de vírgenes, de santos, de Cristo, sino de ídolos, de dioses falsos, pero ¿será eso verdad? ¿Será eso verdad? Mire, antes de entrar y responder a esa pregunta, es interesante declarar que cuando vamos a la historia de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la verdadera iglesia que Cristo, ¿verdad?, en su palabra nos muestra, los apóstoles, ninguno de ellos rendía culto o veneración a imágenes. No prendían velas, no se arrodillaban delante de ninguna imagen, eso no existía. Esto poco a poco comenzó en la iglesia a desarrollarse. Por ejemplo, comenzaron primero con los dibujos de paloma, de un barco, de un pez. Estos símbolos fueron pasando después. En el siglo III se pusieron cuadros en las paredes para adornar, simplemente con la intención de ilustrar por medios visuales a aquellos que tenían problemas para leer y escribir. Así que era con un fin educativo. Y yo no veo ningún problema que usted ponga un cuadro alusivo a una figura bíblica, a una historia bíblica con la idea de enseñar. Pero esto es muy diferente a uno postrarse ante un cuadro, ante una estatua, prenderle una vela, orarle, porque ya eso es un culto religioso. Mire, esta práctica de introducir imágenes en las congregaciones, en las iglesias, esto comenzó más o menos para el concilio de Nicea en el 787, y a los que se pusieron a ello, pues los anatemizaron. Ustedes no son de Dios. Y este movimiento encontró, sin embargo, gran resistencia en muchos lugares durante muchos años. O sea, que había gente que sí estaba a favor de poner imágenes en las iglesias, de ese culto religioso, pero otros no estaban de acuerdo. Entonces, en el año 1562, en el Concilio de Trento, se publicó un nuevo decreto autorizando la colocación y veneración de las imágenes en las iglesias, no como objeto de culto en sí misma, sino como supuestamente una ayuda para adorar a los que ellas representaban. El culto debería transferirse del objeto a la persona. Te lo voy a explicar. Se supone que el que se arrodilla delante de la Virgen María no está adorando supuestamente esa estatua, sino a quien ella representa, y tiene que darle ese culto a esa imagen para que esa imagen transfiera el culto, es transferido del objeto a la persona. Es decir, que sí, la imagen va a recibir el culto, pero que en última instancia quien lo va a recibir es la persona o el espíritu que está detrás de esa imagen, porque a fin de cuentas, en última instancia, quien recibe ese culto es el espíritu que está detrás de esa imagen. Así que ellos entonces hacen una diferencia entre supuestamente veneración y adoración. Entonces tienen ese juego de palabras para decir: nosotros no adoramos, nosotros solamente veneramos, y no es lo mismo. Mire, hay un documento, se llama el Canon III del Concilio IV de Constantinopla, más o menos del años 869, 870. Y hay una parte del Canon III que dice: si alguno pues no adora a la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo honramos y adoramos la imagen de la Inmaculada Madre suya, es decir, de María, y las imágenes de los santos, los que así no se sientan, o los que así no sientan, sean anatemas, es decir, malditos o separados para maldición. De manera que la Iglesia Católica, aquí claramente en este Canon III del Concilio IV de Constantinopla, claramente se ve la idea
de que sí permiten la adoración de las imágenes religiosas, aunque digan que no, que es veneración. Y entonces está entre la disputa entre que no es adorar, que es venerar, que la Biblia no prohíbe hacer imágenes de cosas sagradas, sino de ídolos. Vamos a ver si eso lo dice la Biblia. Vamos a ir a la Escritura para ver si solamente la Biblia prohíbe las imágenes de falsos dioses. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Búscalo en tu Biblia. Dice de la siguiente manera: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis. Escucha bien, el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Lo que está diciendo el texto aquí a través de Moisés es: Dios le está diciendo al pueblo: ustedes cuídense de no hacer una imagen de mí, porque el día que yo me manifesté en fuego en el monte Horeb, ustedes no vieron ninguna figura, ninguna apariencia, no saben cómo yo soy. Como ustedes no saben cómo yo soy, mire, usted no puede hacer imagen mía, no puede hacer imagen de mí. Y sigue diciendo el texto: y tampoco haga figura de animal alguno, de ave, de peces, y sigue mencionando todas las demás cosas. Pero el texto te dice que está prohibido hacer imagen alguna de Dios, porque Dios nunca se presentó de una forma que el pueblo lo viera, para que supiera cómo era su forma, su rostro, su cara, sus manos, sus ojos. En este caso, de esa forma, ¿no? Ahora yo les pregunto: ¿acaso no tiene la Iglesia Católica, Apostólica y Romana imágenes de Dios? ¿Acaso no tiene imagen de Cristo? ¿Acaso Cristo no es Dios hecho carne? ¿Acaso eso no lo condena la Biblia? Pregunta: ¿cómo sabe la Iglesia Católica Romana cómo era Jesús? Su apariencia física. Sí, porque en el primer siglo no había fotografía, no había cámara, no había internet, no había celulares para tomarle una foto y saber cómo era él. De manera que lo que usted crea con su imaginación, eso es un ídolo. Está prohibido hacer imagen alguna, porque ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Eso está claro. Mire, y volvemos otra vez a hacer hincapié en esto del culto, que no es adoración, que es veneración. Mire, amado, usted va donde una persona que está postrada ante una imagen de María, de Pedro, de Jesús, de cualquier santo, y está allí orando y rezándole, le prende velas, le prende incienso, le habla directamente a la imagen. Por favor, a otro con ese cuento. No venga a decirme que eso no es adoración, que es simplemente veneración, que no es a la imagen, que es realmente lo que representa. La persona que está ahí sentada y postrada no está pensando en eso. La persona que está ahí sentada está cometiendo idolatría. Sí, suena duro, pero esa es la gran realidad. Esa es la gran realidad. La Biblia claramente prohíbe esto, y no solamente está en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿sí?, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire, amado, usted no va a encontrar eso en la Escritura. Usted no va a encontrar ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni al rey David haciendo imágenes para prenderle velas, incienso, para rendirle culto. Usted no va a ver al pueblo de Israel haciendo una imagen de Moisés para rendirle veneración. Porque mire que Moisés fue un gran hombre de Dios.
Abraham fue otro gran hombre de Dios. ¿Por qué usted no va a encontrar eso en el Antiguo Testamento? Imágenes de hombres, grandes hombres de Dios, héroes de la fe, donde se hacen imágenes para prenderle incienso, velas, porque, ¿verdad? Es una forma de venerarlo, de honrarlo. No lo va a encontrar porque eso está prohibido en la Biblia. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Entonces, amigo y amiga que me escuchas, yo sé que hay católicos romanos sinceros que quieren buscar de Dios, que quieren honrar a Dios de verdad y quieren agradar a Dios, pero de esta manera no lo están haciendo. Miren, no te hace falta usar una imagen como intermedio para orar directamente a Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que es la presencia misma de Dios, se rompió. Ya tú tienes acceso a la presencia de Dios. No tienes que usar ninguna imagen como una representación para poder acercarte a Dios. No necesitas tener algo visible, algo que tú puedas ver para poder creer. Porque el problema del ser humano es que necesita ver para poder creer. Tú no necesitas ver una imagen para poder orar, para poder ir ante Dios. No seas como Tomás. Jesús dijo en Juan 20:29: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No seas como Tomás, que tiene que ver para creer, que tiene que palpar una imagen y que tiene que ver una imagen delante de él para poder orar. No, Dios es espíritu y los que adoran, dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad tienen que adorarlo. Dios no necesita que te acerques a través de una imagen. No, eso es idolatría. Por favor, desiste de eso y arrepiéntete y adora a Dios en espíritu y en verdad. Y escapa de ese lugar que te están enseñando que hay que darle culto, veneración a imágenes y que con eso no hay ningún problema. Sal de ahí, escapa por tu vida. Llegamos al final de este estudio bíblico. Será entonces hasta una próxima ocasión, si Dios así lo permite. Recuerda compartir y darle like. Dios te bendiga.